Mi nombre es Natanael Mérida Vázquez, de la carrera de Ingeniería en Sistemas de séptimo semestre de la materia Sistemas Programables. En esta ocasión voy a explicar lo que es un sensor de presión, que es un dispositivo capaz de medir la presión del gas o líquido. En este contexto, la presión es una expresión de la fuerza necesaria para impedir la expansión de un fluido. En general, los sensores de presión funcionan como un traductor, es decir, generan una señal en función de la presión a la que se le someten. Para los propósitos de este artículo es señal eléctrica. Hay varios tipos de sensores. Uno de ellos serían los sensores de presión absoluta o sensores de presión manométrica. El sensor de presión absoluta mide la presión con respecto al vacío perfecto. Los sensores de presión manométrica miden la presión respecto a la presión atmosférica. La lectura de la presión de un neumático es un ejemplo de la medida de presión manométrica. Cuando el manómetro indica 0, lo que quiere decir es que la presión que está midiendo es igual a la presión del ambiente. Los sensores de presión de vacío o bocúmetros son otro tipo de sensores que puede referirse a un sensor que mide presiones por debajo de la presión atmosférica y que muestra la diferencia entre una baja presión y la presión atmosférica, pero también puede describir un sensor que mide la presión absoluta con respecto al vacío. Esto es muy complicado de comprender, habría que leer bien la diapositiva que se está mostrando en el video. El sensor de presión de diferencial mide la diferencia entre dos presiones, cada una de las cuales está conectada a un extremo del sensor. Los sensores de presión de diferencial se utilizan para medir numerosas propiedades, por ejemplo, la caída a través de un filtro de aceite o un filtro de aire, niveles de fluido. Técnicamente, la mayoría de los sensores de presión son en realidad sensores de presión diferencial. Los manómetros sellados son otro tipo de sensores de presión. Este sensor es similar a un sensor de presión manométrico, excepto que mide la presión con respecto a una presión fija, distinta a la presión atmosférica del ambiente. La presión atmosférica del ambiente varía según la ubicación y condiciones meteorológicas. El funcionamiento de los sensores. El sensor de presión es un funcionamiento similar de cualquier tipo de sensor. En general, el elemento sensible, el cual está previsto, detecta una variación de la presión. Esto desencadena de forma simultánea y proporciona la emisión de una señal tipo eléctrico u óptico. Esto sucede cada vez que se produce una deflexión, un cambio en el volumen de distorsión o un cambio de la dimensión de su entorno. Las características de los sensores, vamos a ver 3 nada más, son varias. La primera sería un propósito. Cuando el sensor detecta presión externa, la resistencia del sensor cambiará, por lo que el sensor se puede usar para detectar la presión. La alta calidad de un sensor. Adopta nuevos materiales nanométricos sensibles a la presión, complementados con un sustrato de película ultrafina, alta a la presión y larga vida útil en 1.000.000 de veces. Lógicas. El funcionamiento de los sensores. El sensor de presión es un funcionamiento similar de cualquier tipo de sensor. En general, el elemento sensible, el cual está previsto, detecta una variación de la presión. Esto desencadena de forma simultánea y proporciona la emisión de una señal tipo eléctrico u óptico. Esto sucede cada vez que se produce una deflexión, un cambio en el volumen de distorsión o un cambio de la dimensión de su entorno. Las características de los sensores, vamos a ver 3 nada más, son varias. La primera sería un propósito. Cuando el sensor detecta presión externa, la resistencia del sensor cambiará, por lo que el sensor se puede usar para detectar la presión. La alta calidad de un sensor